Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto podernos ver en otra transmisión, en otra clase. Estamos en la clase número 5 de lo que es monoteísmo en el antiguo Israel. Creo que es un tema interesante y pues bueno, sin darle más preámbulo, vamos a entrar a nuestra clase, la número 5. Y pues bueno, yo creo que es importante que sepamos estas bases. La ignorancia, ¿sí?, dura hasta que te pones a investigar y a estudiar. Mientras no lo hagas, vas a ignorar o vas a desconocer muchas cosas. A veces me alegan, por ejemplo, las enseñanzas o los estudios que yo pongo en este canal, es más que nada para hablar de una manera académica, donde nos basamos en la historia, donde nos basamos precisamente pues en las ciencias bíblicas. No estoy tocando tanto un enfoque teológico, sino estoy más que nada enfocándonos en el área de historia, en el área filológica, arqueológica y todo lo que tenga que ver en esas áreas, y comprender qué es lo que están transmitiendo en ese mensaje. Entonces, es importante que, dice ahí, la ignorancia dura hasta que te pones a investigar y a estudiar. A veces las personas dan su eisegesis, es decir, lo que ellos opinan acerca de, pero no investigan. Yo me doy cuenta por el tipo de comentarios. Sin embargo, respeto el hecho de que no están investigando, el hecho que desconocen muchas cosas, porque así estaba yo. Y quiero aclarar que no me sé todo, sigo aprendiendo. Cada día me doy cuenta que no sé nada y que debo de seguir estudiando, debo de seguir aprendiendo cada vez más y más. Bien, entonces la ignorancia se quita hasta que te pones a estudiar. Y el siguiente punto dice: verifica toda la información con una investigación para que tú saques tu propia conclusión, y pues con eso vas a poder descubrir la verdad. Cuando tú descubras la verdad a través de estas investigaciones que haces en los libros, pues vas a evitar que pongas tu fe en una fantasía religiosa. Eso a mí me sucedió. Yo creía muchas cosas y cuando empecé a investigar me di cuenta que las cosas son diferentes. Sin embargo, mi fe no cambió. Mi fe ha estado más anclada, raíces más profundas con mi Padre eterno, que es para mí lo más importante, el Rey del universo. Bueno, el objetivo de esta clase, vamos a ver en una línea de tiempo cómo la humanidad desde hace aproximadamente 40,000 años han adorado deidades femeninas, y cómo ha sido, cómo ha sido de gran influencia en el levante mediterráneo, en lo que es Canaán, el actual Israel, en la era de bronce y de hierro. Bueno, todo eso lo vamos a ver en esta clase. Tomen notas y pues ya cuando estén viendo el video nuevamente, pues pongan pausa, tomen notas y pues bien, ¿están listos? Pues vamos a comenzar con nuestra clase. A través del tiempo, la humanidad ha levantado pues sus ojos al cielo creyendo que hay un Dios. O sea, el ser humano siempre ha pensado que hay un Dios. De hecho, algunos en la antigüedad pensaban que el sol era como un Dios porque les daba calor, les daba luz y pues como que marcaba ciertas etapas de épocas del año. Y desde la antigüedad, pues el ser humano pues veía eso, ¿sí? Pensaban que había un Dios y muchos pensaban que el sol era el Dios. Y pues bueno, ese Dios que los que ellos pensaban en la antigüedad veían que podría ayudarles, pero también podía castigarlos a ellos. Han pasado diferentes creencias, maneras de pensar a lo largo del tiempo. En diferentes épocas y culturas y religiones también le han dado un nombre al Dios que está en el cielo, al creador del universo. ¿Cuál es el nombre del supremo rey del universo? Sí, la Biblia hebrea, tan solo en la Biblia hebrea ha habido diferentes interpretaciones como Jehová, Jehová, Yahvé, Yahweh, Yud-Het Bat-Hei, Hashem, Adonai. Le dicen de diferentes formas. Pero quiero decirte que la cultura israelí, la cultura hebrea, no es la única. A nivel mundial hay muchas culturas
que de diferentes formas ellos ven a Dios, ellos lo interpretan de acuerdo a su cosmovisión que tienen. Pero la pregunta es, ¿cuál es el nombre realmente de nuestro Padre? Ustedes han escuchado y he dicho varias veces que yo me identifico mucho con esto cuando dicen Hashem, el nombre. ¿Cuál es su nombre? La verdad no lo sé, no lo sé. Yo he dicho Yahvé porque como estamos leyendo en la Biblia hebrea y ahí menciona una de las traducciones que es Yahvé, pero quiero decirte que ninguna es correcta, ni Jehová, ni Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh, ni Hashem, ni todas, ninguna de esas es la correcta. Pero por decir algo, en ciencias bíblicas normalmente se le llama Yahvé. ¿Ok? Vamos a ver aquí esta línea del tiempo que creo que es interesante que ustedes vayan notando el paleolítico, el neolítico, cuando empezó el rey Saúl, la época de los reyes, del rey David, la época del primer templo, después vino el exilio en Asiria, el exilio en Babilonia, el segundo templo, o sea, cuando ya regresaron, levantaron el segundo templo, y luego llegamos al primer siglo de esta era común hasta el día de hoy. Todo esto han sido miles de años. Se dice arqueológicamente, se han encontrado huesos que son aproximadamente 300.000 años que existe el ser humano. ¿Ok? Que todo viene desde África y todo se fue moviendo hasta el levante mediterráneo, Europa, hasta que llegaron a América. ¿Sí? Y todo eso ha sido a lo largo de estos años. Se piensa que en América llegaron en ese caminar hace entre 20.000 y 17.000 años, llegaron humanos a esta zona. Los huesos que se han encontrado, pues en África son los más antiguos, que tienen una antigüedad, de acuerdo al estudio del carbono, unos 300.000 años. Entonces tenemos la época paleolítico, el neolítico, y pues vemos todos esos años que han pasado y cómo ha sido cuando empezó las primeras civilizaciones y todo, que eso lo vamos a ver ahora, pero es muy importante que nosotros ya lo tengamos bien, bien puesto en nuestra mente, cómo ha sido todo este proceso. Seguramente vas a preguntarte, bueno, pero es que la Biblia hebrea, en el judaísmo, ojo, aunque la Biblia hebrea no te da exactamente los años, no te dice, pero en el judaísmo han deducido ellos, de acuerdo a sus creencias, que el ser humano lleva de haberse hecho 6.000 años, pero no es así, ¿ok? Eso es el judaísmo, es una religión, ¿sí? Es una parte teológica que lo ven así y así lo interpretan. Pero ahí mismo, en el Museo de Israel, ahí en Jerusalén, tienen huesos que ellos mismos han encontrado con sus mismos arqueólogos en Galilea, y lo he dicho, y eso está registrado, que tienen una antigüedad de 60.000 años. 60.000 años, huesos y unos dientes que encontrados de seres humanos, ¿sí? En Galilea, en una cueva de Galilea, encontraron todas estas cuestiones, estos huesos y dientes. Entonces, Israel sabe precisamente que el hombre no tiene 6.000 años. La vida del hombre no tiene 6.000, tiene más que 10.000, que 20.000. ¿Sí? Dubleti Tepe, que está ahí en Turquía, están hablando de un templo que tiene una antigüedad aproximadamente de unos 12.000 años. Entonces el ser humano no tiene 6.000 años y hay más pruebas en otros lugares, en Austria, que ahorita vamos a ver, 40.000 años. Entonces hay muchas evidencias que dicen que el hombre no tiene 6.000 años. O sea, no es así. Ahora, que de una manera teológica lo hayan tomado, eso es diferente. Y que están tomando como referencia que los años que estuvo en Egipto, el pueblo de Israel, y más los 200 años y no sé qué, y el año 1000, que estamos en el año 5800 y feria, en fin. O sea, todo eso es de acuerdo a la perspectiva teológica del judaísmo, pero no es histórico. No hay historicidad, no hay manera de probar
lo que ellos están diciendo. Podríamos decir que es una hipótesis teológica, pero no es algo histórico. Bien, esto lo debemos tener muy claro. Y pues las eras de la humanidad, el paleolítico habla de 2.5 millones hasta el año 8000 antes de la era cristiana, el neolítico del año 8000 hasta el año 3000 antes de la era, el de cobre del 3000 al 2000, la era del cobre, la era de bronce 2000 al 1000 antes de la era cristiana, y la del hierro es año 1000 antes de la era cristiana en adelante hasta, pues ahora sí que todos los años, como dice ahí, el más, ¿sí? En adelante, la era del hierro, era de hierro. Estas fechas han sido estudiadas, han sido comprobadas, ¿sí? A través de la ciencia, de manera científica. No son cosas que el hombre se inventó y no, son cosas que se han estudiado, que han encontrado pruebas de todo esto y pues han llegado a esa conclusión. Ahora, la era paleolítica, cuando estamos hablando era cuando el ser humano era un cazador y recolector, es decir, cazaban animales para comer, recolectaban frutos en diferentes lugares, diferentes épocas, entonces se movían, no estaban estables en un solo lugar, estaban, por decir, aquí están, en esta época hay cierta alimentación, ciertos animales que pueden comer, que pueden tomar de los árboles, después se tenían que mover a otro punto donde había otros animales y había otros árboles, otros frutos, y así eran nómadas, era un movimiento, no estaban asentados en un solo lugar. Pues aquí, de acuerdo a los historiadores y arqueólogos, 2.5 millones hasta el año 8000, ¿ok? Esa es la era paleolítica, eran conocidos por, como les dije, eran cazadores, eran recolectores y se movían de todos los lugares donde había comida. En los tiempos paleolíticos del Próximo Oriente, es el llamado Paleolítico Medio, entre los años 70.000 y 40.000 antes de la era cristiana. Corresponde a una cultura que es la Villoso-Mousteriense, ¿sí? Y está protagonizada precisamente por la especie humana Homo sapiens, conocida tradicionalmente por el nombre de la raza neandertal. Entonces, esta parte que nosotros estamos viendo de este tipo de personajes que existieron entre los años 70.000 y 40.000, los neandertal, pues ahora sí que los Homo sapiens existieron. Hay evidencias que no se pueden negar en ese tiempo. Bien, nosotros podemos ver entonces que el siguiente gran periodo de la prehistoria paleolítica superior, que va aproximadamente desde el año 35.000 al año 15.000 antes de la era cristiana. Esa es la paleolítica superior. Esta se caracterizaba porque se nota ya una especialización muy grande en la industria del sílex. Es una piedra muy, pero muy dura, y también del hueso, fabricación de puntas, proyectil, raspadores, buriles, en fin. Entonces nosotros podemos ver que ya la industria del sílex ya estaba en su apogeo en esas fechas que estoy mencionando, en el año 35.000 al año 15.000. O sea que el ser humano ha ido de alguna manera formando sus armas, sus utensilios para protegerse o para cazar también. Bien, la agricultura, se dicen, de acuerdo a los historiadores, que la agricultura es el peor enemigo de la humanidad. El peor, no fue el peor enemigo, discúlpame, el peor error. El peor error que cometió la humanidad. Primero eran recolectores y cazadores que se estaban moviendo de un lugar a otro, pero cuando comieron y tiraron una semilla y que en ese tiempo que estuvieron ahí temporal surgió una planta y empezó a crecer, entonces se dieron cuenta que el hecho de que las semillas podían germinar fue cuando tomaron esa idea de quedarse en un lugar y poder sembrar para poder cosechar. Entonces la agricultura se dice en la historia que fue el error más grande que tuvo la humanidad, porque ahí empezó a formarse las comunidades y fue a crecer una pequeña tribu, ¿ok? Un clan, una tribu, después un pueblo,
se formó una ciudad, en fin, con todos los bemoles que puede tener una ciudad que tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Y pues ahora se tienen que quedar para labrar la tierra y esperar que dé fruto, y por eso ahora están sedentarios, están en un solo lugar. Y esto hizo que empezaran los robos en el campo, pues yo tenía ya ahí mi siembra, pues venía otro y se robaba lo que sembraba. O sea que esta cuestión de robar, mis queridos, no es de ahorita. Aquí en México a veces vemos ahí en las noticias o en el Twitter que entran en las combis o son los carros de transporte más pequeños. En cada lugar le llaman diferentes, guagua, transporte, bus, pero más pequeños, combis, en fin. Y entran personas ahí a sentarse y ahí los asaltan. Entonces esto de los robos, de los asaltos, mis queridos, ya existe desde hace miles de años. Es una actividad muy antigua. Podríamos decir que es una actividad milenaria, milenaria. Entonces, empezaron los robos en el campo. Pues entonces, ¿ahora qué necesitan? Pues policías, guardias, alguien que pueda cuidar el campo y pues pagarle a esa persona. Y así inicia la policía, así inicia el ejército en un pueblo. Y como ya están fijos en un solo lugar, por causa de la agricultura, ahora necesitan poner a una persona que le ruegue a Dios que les vaya bien, que le ruegue a Dios que haya lluvia, que le ruegue a Dios que la cosecha sea abundante. O sea, ahora necesitan a una persona que sea el intermediario con Dios, y de ahí vienen ahora lo que ahora conocemos como sacerdotes, ministros, en fin, es esa área donde ahora se van a dedicar a eso, ¿ok? Para que que ya no haya desastres, que ya no les roben. Entonces, esa persona, ¿a qué se va a dedicar? Se va a dedicar a rogarle a Dios, ¿sí? Y pues ahí se formó, como quien dice, lo que son los sacerdotes que se dedicaban nada más a la parte espiritual. Así se inicia precisamente lo que es una ciudad, y pues empieza a crecer. Se empiezan a formar las primeras civilizaciones. Hablando de los orígenes, antes de que se formaran los sistemas de creencias que las religiones están ofreciendo, puedo decirles que veneraban a la suprema creadora. Era una diosa femenina. En la antigüedad, veían al sol, sí, pero ellos relacionaban más a una deidad femenina que era, ahora sí que era la principal deidad, la femenina, ¿ok? La suprema creadora femenina. Entonces el hombre no produce nada, o sea, nosotros, chequen cuál era su cosmovisión, nosotros los hombres no producimos nada, sin embargo la mujer sí tiene la habilidad de procrear, de traer vida. Claro que necesitan nuestra ayuda, no cree que solitas, ¿verdad? Pero bueno, el hombre, nosotros no producimos nada, la mujer sí, porque da la vida, sus pechos, sus senos dan alimento, y pues esos pechos abundantes representan abundancia de alimento para los hijos. Eso es lo que ellos pensaban. Decía, una mujer que tiene pechos grandes, los senos grandes, habla de abundancia de alimento para los hijos. Esas eran sus creencias. Por eso nosotros vemos los dibujos y figuras antiguas, milenarias. Vemos, por decir, aquí tenemos la Venus de Willendorf, una diosa paleolítica de entre los años 28.000 y 25.000 antes de la era cristiana, y esta fue hallada precisamente en Rusia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que realmente el ser humano tiene muchos años? Ahora, hay personas que me dicen, no, 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 la ciencia está mal. ¿Qué puedes decirle a una persona así? A una persona que está cerrada de su mente, no tiene una mente abierta para estudiar, para investigar, para entender mejor la Biblia. Pero bueno, respetamos cada quien su manera de pensar. Ahora, se cree que la sociedad paleolítica superior o la sociedad paleolítica superior, las mujeres tenían un estatus supremo en el centro del hogar. Es decir,
Las mujeres eran muy importantes en el centro de un hogar, tenían un lugar importantísimo. No así como un matriarcado, pero pues bueno, de alguna forma sí había un matriarcado espiritual porque la diosa principal, la más importante, la suprema, pues era una deidad femenina que en algunos aspectos, como ya estoy diciendo aquí, la mujer ocupaba un lugar muy importante en el hogar. ¿Por qué? Por lo mismo de quién era su Dios, quién era su máximo y supremo divinidad, y era una mujer, era una divinidad femenina. En Europa, en Medio Oriente, en India, encontraron estatuillas de mujeres embarazadas que señalaban eso, o señalan más bien la adoración de la deidad femenina, que datan también en los años 20, hace 25.000 años aproximadamente, antes de la era cristiana. En Egipto, Isis con el niño Horus, pues estamos hablando ya en el año 680 antes de la era cristiana. Entonces, de alguna manera, de alguna forma, estamos viendo cómo la deidad femenina tiene su parte importante, cómo la deidad femenina tiene su relevancia, cómo la deidad femenina tiene el ser, que es el ser supremo de la creación. Bien, ahora, la diosa de la antigüedad eran creadoras, como ustedes ven aquí arriba en la pantalla, legisladoras del universo, profetisa, proveedora del destino humano, sanadora, cazadora, líder valiente de la batalla. Es decir, el líder principal era una mujer. Por así que había un matriarcado espiritual que actualmente en algunos países, hablo por ejemplo el mío es un país con una deidad femenina muy fuerte, la Virgen de Guadalupe, donde le llaman la madre de los mexicanos. Bueno, no es mi mamá, para empezar. De los demás a lo mejor sí, pero mía no es. Pero ahí está denotando precisamente cómo la deidad femenina tiene un lugar por encima de los demás dioses que pudieran estar adorando o que existieran, hablando de una monolatría o politeísmo, aparte. No es lo mismo monolatría y politeísmo, ¿no? Puede ser una monolatría o puede ser un politeísmo. Bien, en el mundo antiguo la adoración de las deidades femeninas era extensa y era bastante poderosa. Con la llegada de la agricultura después de esta era paleolítica, que la adoración a la diosa o a la deidad femenina, pues comenzó a difundirse en diferentes territorios, empezó a crecer más y fue pues llegando a otros lugares. Las estatuillas de ese periodo, que estamos hablando de un periodo del año 25.000 antes de la era cristiana, representa a la diosa madre y ha surgido también en Canaán, que hoy es Israel, y también en Turquía, lo que es antes le llamaban Anatolia, y en todas las comunidades neolíticas de Egipto que datan de los años 4000. Entonces estamos viendo que ya en esas fechas, 8000, 4000, se encontraron estatuillas de deidades femeninas y pues que están denotando algo interesante ahí, la adoración de la mujer. Ahora, eh, Lynn Rogers, Edgar Cayce y Robert Graves, que es un mitólogo, tiene un libro muy bueno sobre los mitos hebreos que yo se los recomiendo, ya está en la biblioteca precisamente de la biblioteca de Ministerio 710. Está ese libro, léanlo, tiene muchas cosas de cómo era su cosmovisión antiguamente, qué es lo que ellos creían, cuáles eran los mitos que creían. Y estos tres llegaron a una conclusión, dicen, en el mundo antiguo pensaban que la diosa era la suprema creadora femenina, era inmortal, inmutable, omnipotente. Es decir, para ellos el supremo dios del universo era mujer. Después cambió y tan solo para las culturas pues, de Mesopotamia, Marduk, aunque había diosas, había una consorte, siempre hubo hombre y mujer, que en este caso aquí no se menciona un hombre, sino aquí ya estamos hablando de los años 40.000, 25.000, donde hay registros, estatuillas, ellos adoraban más a una mujer. Posteriormente, cuando ya la civilización empezó a formarse y a crecer, empezaron a ver que ya Dios tenía una esposa siempre y veían como el ser humano tiene una mujer, pues también pensaban que los dioses tenían igual, lo mismo. Y pues ahí empezamos a ver cómo en panteón de los dioses, Mesopotamia, Ugarit,
los fenicios, pues no se diga Canaán, el actual Israel, Egipto. Todos tenían un dios y una consorte, un dios y una consorte, como por ejemplo el dios El, en los lugares del levante mediterráneo, el dios El con su consorte Acherá, igual los ugarí tenían al dios El con otra, le decían a Acherá, pero era otro nombre, y así sucesivamente. Entonces siempre vemos la relación de esposo y esposa, y pues eso también está registrado en la Torah, está registrado en el libro Deuteronomio, del consorte, aunque no te lo dice, y viene Yahvé con su esposa, sino te lo dice de una manera metafórica, y que si uno comprende cómo eran sus pensamientos y cómo decían las cosas en aquel tiempo, pues se comprende claramente que habla de una esposa. Pues bueno, esto para nosotros debemos tomarlo muy en cuenta. La clase de hoy es darnos cuenta cómo a través del tiempo el ser humano ha buscado una deidad, y que antiguamente la deidad más fuerte era la deidad femenina. Y después, vamos a ver en la próxima clase, que si Dios nos permite, nos vamos a dar cuenta que Israel no fue para menos, que también una de sus deidades fuertes era la femenina, y en algunos momentos, ahí en Jerusalén, en la época de Jeremías, la deidad más importante no era Yahvé, era Asherá. Y a sacar Asherá de las creencias del mundo israelita, de los cananeos, porque los israelitas son cananeos, entonces pues no fue fácil, y en la próxima clase tenemos que ver, con la ayuda de Dios, cómo esa deidad femenina era tan fuerte también en las creencias del pueblo de Israel, y que cuando regresaron del exilio y levantaron el segundo templo, ¿qué iban a hacer ahora? ¿Seguirían adorando a Asherá? ¿Iban a poner la figura de Asherá? ¿O qué van a hacer? ¿O cómo van a representar a Asherá en la mentalidad de los cananitas? Eso lo vamos a ver. ¿Qué hicieron con Asherá? ¿A dónde la enviaron? Todo eso, si el Eterno lo permite, lo vamos a ver la próxima clase, que va a ser la número 6. No te la pierdas por nada. Ve tomando tus notas, sigue leyendo el libro de Monoteísmo y Poder. Te encargo que leas el capítulo 5. Toma notas, o sea, acuérdate las tareas que aquí, Ministerio 7 días, dejamos. Toma nota, ahora sí que léelo, el capítulo 5. Escribe en tu cuaderno de cursos, escribe qué entendiste. No, pues entendí esto, pues escríbelo. Y al final de lo que tú entendiste vas a poner mi conclusión, o sea, la tuya, no la mía. O sea, vas a poner tu conclusión. ¿Y cuál es tu conclusión de ese capítulo, de esa investigación de ese capítulo? Y pues mi intención es que tú puedas aprender a investigar cada día más. Bien, pues ahora vamos a ver la bibliografía que te recomiendo mucho, que es Monoteísmo es Poder. Te dejé el capítulo número 5 para leer, Thomas Romer. La Biblia del Peregrino es muy buena, ya está en la biblioteca, tomo 1, 2 y 3, tenemos hasta tomo 4, de excelente legado que nos dejó Luis Alonso Schockel. Creciente Fértil y la Biblia, de veras es un libro muy bueno, de González de Chegaray. Sapiens, de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari, editorial Debate. Este último es un historiador muy joven, pues de veras tiene mucha información histórica, con evidencias a lo largo de tantos años que él ha recopilado. Es un libro bastante abundante, pero vale la pena tenerlo dentro de la biblioteca de este historiador israelí Yuval Noah Harari. Bien, pues esta es la bibliografía, pues esta es la clase número 5. Espero que haya sido de mucha utilidad, de mucha bendición, lo que estamos aprendiendo nosotros en este curso. Y pues bueno, vamos a tener nuestro espacio en Zoom para comentar esta clase, ¿sí? Esa es la ventaja de estar en el grupo de Telegram, porque ahí es donde pongo el ID de Zoom. Y terminando la clase, como ahorita ya voy a terminar, empezamos un tiempo de platicar, de comentar, y si hay preguntas y tengo la respuesta, con mucho gusto lo voy a compartir. Y si no tengo la respuesta, simplemente voy a decir, pues vamos a investigar a ver si
para encontrar esa respuesta a la pregunta que nos hacen. Bueno, pues que mi Padre Eterno te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y pues, pues ahora sí que extienda su amor, alce su rostro sobre ti y te dé shalom, te dé paz. Si nuestro Padre lo permite, nos vamos a ver en la clase número 6. Muchas bendiciones, que mi Padre Eterno te bendiga y te guarde.